Seguimos con otro tema, un aumento de consultas psiquiátricas, demanda de fármacos, se han producido luego del estallido social. Las atenciones de salud mental por cuadros de estrés, ansiedad, incluso depresión han incrementado. Queremos conocer más detalles de cómo manejar estos cuadros y para eso nos acompaña el doctor Andrés Glasinovich, médico familiar de la Clínica Las Condes. Doctor, muchas gracias, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. A ver, de acuerdo a los números que han visto ustedes, ¿ha habido realmente un aumento en las consultas? Y estas principalmente, ¿por qué son? Bueno, dado la situación del contexto nacional, cuando ocurren estas cosas ya está bastante escrito en la literatura científica, de hecho hay revisiones sistemáticas del tema, que todos los síntomas ya de lo que es salud mental empiezan a aumentar. Ya principalmente aquellos síntomas del estrés, ya los cuales principalmente es lo que llamamos, aparece la fatiga, dolores de cabeza, tensión muscular, se afecta el sueño, el apetito. Esos son los principales síntomas, pero súper importante clarificar que el estrés ya en sí es una reacción fisiológica o normal del organismo cuando existe alguna situación desafiante o algún tipo de amenaza. Ahora, ¿cuándo pasamos del estrés clásico, que además lo tenemos generalmente a lo largo del año, a cuadros de ansiedad? ¿Cuál es la diferencia? Mira, es una excelente pregunta. Cuando llamamos que esto ya pasó a ser un trastorno, ya cuando este nivel de estrés, por ejemplo, ya los síntomas tienen una proporción exagerada y están afectando la calidad de vida y el funcionamiento de las actividades de la vida diaria, ya sea actividades sociales, familiares, laborales. Entonces, esto es lo más conocido cuando hay un estresor identificable, aparecen síntomas y afecta la calidad de vida, es lo que llamamos el llamado trastorno de adaptación. Que ahora, es más frecuente. Cuando tenemos un trastorno de este tipo, me imaginaría desde el no saber, uno tendría que alejar al paciente de aquello que le está provocando este cuadro y tratar de tener un tratamiento para la sintomatología. Pero en este caso no se puede aislar al paciente, me imagino, porque es algo que se está viviendo y de manera continua y además viene el factor de la incertidumbre del qué va a pasar ahora. Así es. Bueno, existen porque muchas de estas cosas también contamos con herramientas preventivas para esto. Recomendaciones generales. Súper importante el tema del ejercicio físico. Ya el ejercicio físico se ha demostrado que es un ansiolítico natural, la producción de endorfinas, todo esto ayuda bastante. Lo que es la alimentación saludable, todo lo que es higiene del sueño, ya que son aquellos mecanismos para lograr dormir bien en la noche y efectivamente si hay personas que son especialmente vulnerables a estresores, ya todo lo que sea, ojalá tratar de no sobreexponerse a situaciones estresantes también es una de las recomendaciones. A ver, doctor, pero muchas veces la gente dice, sí, pero ¿sabes que yo dentro de todo como sano? Bueno, duermo lo que puedo, hoy por hoy, ya, no sé, estoy viendo menos noticias o estoy tratando de escuchar menos la radio, que también el aislarse es una forma de ayuda o simplemente se tapan un poco los ojos y se crea un miedo mayor a decir, no lo estoy viendo, no está pasando, pero en realidad sí está pasando. Sí. Bueno, la verdad que cuando ya una persona está con un trastorno de adaptación, o sea, aquellos con síntomas desmedidos por un estresor identificable que afecta a la actividad diaria, la verdad es que el aislamiento de la persona no se ha visto como una solución al problema, sino que es súper importante y hay que trabajar cuáles son los mecanismos que tenemos como personas para podernos adaptar a estos estresores. Ya dentro de estas estrategias existen muchas estrategias, dentro de algunas como las medidas generales que ya recomendamos, y también yo destacaría ciertas medidas no farmacológicas, porque la mayoría de estos trastornos de adaptación responden bien a medidas no farmacológicas. Primero, evitar, o sea, todo lo que la persona considera como muy estresante, obviamente no tratar de sobreexponerse, ¿ya? Otras cosas, existen ciertos ejercicios, por ejemplo, lo que es el yoga, por ejemplo, la meditación, y en especial me gustaría destacar lo que son los programas de reducción de estrés basados en mindfulness, ya que es una de las estrategias con bastante evidencia de la efectividad de todo esto. Ahora, doctor, ¿qué es más fácil de poder ayudar a un paciente? ¿Aquel que ya estaba diagnosticado con trastornos de ansiedad, por ejemplo, y que esto simplemente agudizó la condición? ¿O aquellos que por primera vez se están viendo afectados por este tipo de dolencia? Mira, yo creo que eso es bastante relativo, depende de la persona. Lo importante de esto es tratar de que las personas identifiquen oportunamente cuáles son aquellos criterios de gravedad
que sí o sí lo ideal es consultar a un profesional de la salud. Primero, cuando cosas que sí o sí ameritan consultar son ideaciones de autodaño, ideaciones suicidas. Ya eso, digo, hay que estar atento. Cuando ya los síntomas, por ejemplo, el nivel de nerviosismo o de ánimo bajo ya le impiden a la persona funcionar. Y sobre todo, súper importante, porque en esto se asocia mucho lo que son el consumo de sustancias, ya estamos hablando alcohol, drogas, etc. Entonces, esos criterios, o cuando ya existen otros criterios de gravedad, por ejemplo, que ya estamos perdiendo el juicio, alucinaciones. Entonces, ante esos signos de gravedad es súper importante consultar. Doctor, ¿una ansiedad, un estrés mal cuidado puede llevar a una depresión sí o sí? Digamos que es un factor de riesgo, un trastorno de adaptación, por ejemplo, con múltiples estresores, es un factor de riesgo para pasar a un trastorno de ansiedad más específico y también para pasar a un trastorno depresivo mayor. Sí, son factores de riesgo. ¿Se da en familias? ¿Es hereditaria esta condición? Los problemas de salud mental efectivamente tienen un componente hereditario importante. Ya, además también hay que pensar que muchas de las razones por las cuales afecta la salud mental son los llamados determinantes sociales de la salud. O sea, en especial quiero destacar lo que es pobreza, falta de apoyo social, vivienda, transporte, y todo eso tienden a afectar en conjunto al núcleo familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien en el cual en su contexto familiar no existen estos problemas psicológicos y puede tratar de manifestarse, pero hay quienes le dicen, no te preocupes, esto nos está pasando a todos, es obvio y natural lo que te está ocurriendo? Minimizan la condición y con lo cual esta persona sigue acarreando de manera tal vez ya silenciosa lo que le está ocurriendo. Bueno, ante eso es súper importante, como dije, oportunamente identificar cuáles son manifestaciones normales. ¿Ya? O sea, si vivimos alguna situación estresante, tener un poquito de dolor de cabeza que se resuelve fácil, que cuesta un poquito dormir, un poquito de tensión muscular, eso son reacciones humanas normales. ¿Ya? Lo importante es que las personas sí deberían ya consultar ya y también tomar las medidas preventivas cuando estos síntomas son exagerados ya y está afectando la calidad de vida y el funcionamiento y la capacidad de hacer las actividades diarias. La recurrencia, ¿podemos establecer un normal que a uno le duela la cabeza o la sintomatología de la cual usted está hablando? A lo largo del tiempo, si pasan 2 semanas, si pasa un mes, ¿eso ya es preocupante? Mira, la verdad es que tiempo muy definido ya no está estandarizado tiempo exacto. Lo importante, esto yo diría que cuál es la repercusión de la sintomatología en la persona en particular. Ya sobre todo, y si ciertas personas ya llegamos a tal nivel de seriedad que de una manifestación normal del organismo, ya pasamos a lo que se llama un trastorno psiquiátrico. Ese es el tema. Somos muy buenos para automedicarnos, doctor, pero no, tómate esto que a mí me sirvió súper bien, me fue espectacular. Hay registros respecto de un aumento del 50% en la consulta por ansiolíticos y antidepresivos. ¿Qué tan bueno? Generalmente se dice, obvio, nunca se automedique, pero en estos casos, ¿hay la posibilidad de que haya una generalidad que pueda ayudar un poco o no? ¿Hay paliativos, hay homeopatía que tal vez se pueda utilizar en un principio? Bien, muy buena la pregunta. Yo diría que estamos de acuerdo que efectivamente no es recomendable la automedicación. ¿Ya? Yo diría que cuando aparecen estos primeros síntomas ya de salud mental, sin cumplir criterios de gravedad, llamamos más bien a primero medidas generales, ya medidas antiestrés generales, las que conversamos hace un rato. ¿Ya? En cuanto a estos medicamentos que efectivamente fueron más buscados en esta aplicación, ya que sobre todo hablando de la melisa y la pasiflora, sí, ya que de eso se llama la noticia. Mira, estos son del grupo de sustancias homeopáticas. ¿Ya? La verdad, la experiencia de muchos profesionales ya se ha dicho que es buena. Sin embargo, recordar que son sustancias homeopáticas y la efectividad y la seguridad, ya no tenemos la seguridad 100%, la evidencia de esto. ¿Ya? Así que en cuanto a los otros medicamentos, sí, todo lo que son los ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, siempre es recomendable no automedicarse y que basado en un criterio personal y sobre todo con los antecedentes que tenga la persona, ser prescrito por un médico. Doctor, usted nos decía la actividad física, el yoga, el mindfulness, la meditación como alternativas para tratar de bajar los niveles de estrés.
Cuando durante la jornada de ayer veíamos a este padre, y por supuesto guardando absolutamente las distancias, pero este padre sirio que con su hija hace un juego cada vez que caen los bombardeos para tratar de evitar el miedo que pueda generar en ella. ¿Hay recursos como ese que se podría también proponer a la población para tratar de evitar los niveles de ansiedad y de depresión que pueda generar, por ejemplo, ir de vacaciones a otra ciudad? Pero cuando se llega al centro se ve que está todo tapiado, que está todo rayado, y eso puede generar de nuevo una situación de estrés. O aquellos que vuelven a sus ciudades de origen y ven que la situación sigue exactamente igual que antes de partir. Perfecto. Mira, la respuesta al estrés ya en cada persona es distinta, ¿ya? Y esto está determinado tanto por factores hereditarios como también factores sociales y culturales. Por ejemplo, el caso que tú mencionas, si para esa familia ya esta manera de responder a este nivel de estresor, que es importante, es efectivo, bienvenido. ¿Ya? O sea, muchas de estas cosas es tratar de hacer lo que a las personas les funciona, lo que les hace bien, y tratar de evitar las cosas que no le han funcionado o que le afectan a la persona. Entonces, ahí va todo este tema, por eso hay ciertas recomendaciones generales, ya, pero yo diría que hay que ver el caso a caso y las medidas personales que le podrían beneficiar a cada persona. Cuando hablábamos al principio de la ansiedad, del estrés, es un proceso, una respuesta natural del cuerpo. ¿Hay algo beneficioso? Porque siempre lo vemos como algo dañino para nosotros mismos, pero ¿hay cierto beneficio que produce el estrés en ciertos momentos o la ansiedad en ciertos momentos? Efectivamente, el estrés es una respuesta fisiológica del organismo, ya que cuando hay una situación amenazante, nos ha ayudado a la humanidad a través de los años para lo que es la supervivencia. ¿Ya? Ante estas situaciones, por ejemplo, se activa el sistema nervioso simpático, ya que se descarga la adrenalina y la noradrenalina, y eso en nuestros antepasados es el estímulo suficiente como, por ejemplo, para huir. O para estar muy alerta y poder reaccionar oportunamente. Así que finalmente el estrés, digamos, que nos ayuda de una manera de poder nuestro cuerpo prepararnos ante una situación que es amenazante. Y doctor, y frente a eso, cuando estos estímulos son recurrentes y esta respuesta es casi constante, ¿se crea de alguna forma o se sube la vara, se crean anticuerpos, por decirlo así, frente a situaciones de estrés y reaccionamos o tardíamente, o se pierde la función básica de lo que estaba haciendo? Bueno, ahí como tú dices, este estrés ya es esperable cuando es puntual por un estresor esperable. ¿Ya? Sin embargo, como tú dices, pasa en que cuando el estrés empieza a ser crónico, ya digamos que esto ya empieza a afectar a la persona y los sistemas de reacción del cuerpo se empiezan a debilitar y ahí pasamos a un riesgo a pasar a trastorno psiquiátrico. Entonces digamos que ese es el problema, así que, y también el estrés crónico se ha asociado con descompensaciones de enfermedades cardiovasculares y respiratorias también. Así que es importante cuando ya este estrés se está, por ejemplo, cronificando, importante consultar oportunamente al médico dedicado al tema. Y justamente cuando usted habla que este estrés puede derivar en otras enfermedades, como por ejemplo, incluso entiendo diabetes puede ser provocada por cuadros de estrés y ansiedad, ¿qué otras condiciones podría generar? Lo más estudiado en cuanto al estrés es, por ejemplo, el estrés como factor de riesgo para descompensación de trastornos psiquiátricos ya existentes, por ejemplo, que están compensados, descompensación de enfermedades respiratorias, en especial destaco lo que es el asma, que es lo que más hay estudios científicos. Y en cuanto a enfermedades cardiovasculares, se ha visto que mayor estrés puede descompensar, por ejemplo, hipertensión arterial, el metabolismo de la glucosa, diabetes, y también hay estudios que muestran que el estrés crónico por sí es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya sea infarto, accidentes cardiovasculares. Entonces, por eso es importante no vivir con un estrés crónico por las consecuencias que conlleva esto. Doctor, ¿hay estudios respecto de cuál es la incidencia que hay en nuestro país en cuanto a ansiedad o estrés? Entiendo que en otras naciones, por ejemplo, Estados Unidos, 1 de cada 5 personas sufre de algún tipo de ansiedad o algún tipo de problema psicológico producto del estrés. ¿En Chile? Bueno, en Chile, efectivamente, comparándonos con otros países, es un país que cuenta con una alta prevalencia de enfermedades de salud mental. Ya digamos que los trastornos de ansiedad o nerviosismo, para explicarlo mejor, son incluso más frecuentes que los trastornos del ánimo. Y bueno, efectivamente, y además en Chile, como apareció en las noticias previas también, se asocia mucho esto también con el consumo de sustancias, que también tenemos tasa elevada, y además a esto, si lo vemos de una mirada más global,
Chile, por ejemplo, los niveles de sedentarismo son bastante elevados, sobre el 85%, lo cual recordemos que el ejercicio es un factor protector para esto. Y también hay ciertas cosas culturales, sociales, propiamente de nuestro país. En especial, los estudios muestran que también Santiago, en particular, hace ser que sea una de las ciudades con altas tasas de enfermedades de salud mental. ¿Se puede hablar de que afectan más o menos a cierto rango etario? Los mayores tal vez se han visto más afectados en este último tiempo. No sé, los jóvenes pensaría durante el tiempo que se estuvo rindiendo la PSU. Mira, digamos que uno analizar quiénes son más proclives a esto, digamos que en general lo que es ya las mujeres en particular tienen mayor prevalencia de trastornos de salud mental, especialmente los trastornos del ánimo. ¿Ya? Otra cosa, poniéndolo la crisis propiamente tal, a diferencia de los jóvenes, me ha tocado ver también que los adultos mayores, ya en especial, empiezan pueden reexperimentar vivencias del pasado, porque muchos de ellos ya vivieron una crisis en el país. Y digamos que como otro grupo vulnerable, digamos que las personas que ya tienen antecedentes, ya sea familiares o personales, de trastorno psiquiátrico, están ante cualquier estresor intenso y que no se logren adaptar, tienen mayor riesgo de descompensación. Reaccionar inmediatamente. Dentro de lo que es la ansiedad, ¿están distintos trastornos que se pueden identificar para poder dar un tratamiento más certero? Efectivamente. Dentro de los trastornos, el más frecuente que ocurre ante un estresor identificable es lo que llamamos el trastorno adaptativo. El manejo principal del trastorno adaptativo, en la mayoría de los casos, digamos que son más bien medidas no farmacológicas, ¿ya? Y también existen otros trastornos, por ejemplo, que esto al cronificarse podría aparecer, por ejemplo, el llamado trastorno de ansiedad generalizada, es súper frecuente también, y otros sobre todo los trastornos de pánico, ya que se expresan a través de crisis de pánico recurrentes. Entonces, eso yo diría que son los más frecuentes de los trastornos ansiosos que afectan a la población, considerando también que muchas veces las personas llegan y consultan y en verdad su ansiedad dentro es fisiológica, o sea, normal y esperado para el nivel de estrés que está ocurriendo. Y no es una enfermedad probablemente tal para no entrar a patologizar muchas de estas cosas. Bueno, la recomendación de todas maneras es a consultar con un profesional. Así es, consultar oportunamente, en especial cuando hay estos criterios de gravedad que mencionamos hace un ratito. Muy bien, doctor Glasinovich, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muy buenos días.